la ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Diuco y Barina, Carolina del Norte. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, para entrar a lo que es la palabra del Señor. Segunda de Crónicas 7, versículo 11. El tema o el título de este mensaje es las condiciones de Dios. Y dice así la palabra del Señor. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey. Y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo: no te faltará varón que gobierne en Israel. Mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos, y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia, y la pondré por burla y escarnio a todos los pueblos. Oremos. Padre mío, ante tu santa y divina presencia una vez más, queremos darte gracias por este pasaje que hemos leído y te pedimos que tu santo y divino Espíritu nos hable a nuestro corazón en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos, hermanos? Hermanos amados, años atrás, exactamente en el año 1997, tuve la oportunidad de viajar a Washington, D.C. Me recuerdo que fue un octubre 4 de ese año 1997, lo cual se hizo un llamado a todos los hombres cristianos aquí en los Estados Unidos. Y yo, juntamente con mi suegro, decidimos ir a Washington. Tomamos entonces el pasaje y nos fuimos hasta Washington para este evento en el cual los hombres cristianos habían sido llamados. Ese día en particular se reunieron un aproximado de 1 millón de hombres en el Capitolio de esta ciudad, en Washington. Si ustedes logran ver en esta fotografía la cantidad de hombres en la fotografía del lado derecho, no se ven como si fueran hormigas, porque se llenó toda esa sección desde el obelisco
hasta el Capitolio. Miles y miles y miles y miles de hombres por todos lados. No habían mujeres. Una que otra andaba con fotografías para las revistas, para los periódicos. Oramos, cantamos y adoramos a Dios. Todo esto bajo el título Cerrando la brecha. Ese fue el lema de ese día. Y lo tomamos precisamente de Ezequiel 22:30, donde dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruya o no la destruyese. Hermanos, este tumulto de hombres, bajo un lema, cerrando la brecha, tomamos como versículo principal el que acabo de leer hace algunos minutos, donde dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Me recuerdo que me puse en las escalinatas del Capitolio, en las mismas escalinatas donde sube el presidente, donde sube los comisionados, el Senado y todos los demás. Y en esas escalinatas me arrodillé frente a la puerta de entrada del Capitolio. Levanté mis brazos y oraba en voz alta al Dios Todopoderoso. Cuando miré a mi lado, habían hombres por todos lados orando, pidiendo a Dios que Él tomara control de esta nación. Queríamos llevar a cabo algo que era muy necesario: si se humillare mi pueblo. Y todo este pasaje que hemos leído viene precisamente de lo que ocurrió con Salomón. Sí, Salomón, el rey más sabio que ha existido en la tierra, que nunca más existirá tal sabiduría como la que él tuvo, según lo que dice la Biblia. Salomón había terminado su templo, o el templo de Dios. La Biblia le llama a este templo el templo excelso. Era un templo magnificente que Salomón había hecho para Dios. Este templo particularmente era de mármol, de oro puro, plata y piedras preciosas y madera finísima, dice la Biblia, como madera que nunca se había encontrado en ningún lugar, única para este templo que Salomón estaba levantando. Pero este templo estaba hecho de 110 toneladas de oro puro. El rey David había preparado y separado tonelada tras tonelada de oro para que cuando se levantara el templo se utilizara. Dios no quiso que David lo levantara, pero dijo: tu hijo lo va a levantar. Pero no solamente las 110 toneladas de David, el pueblo juntó entre arcillos, entre cadenas, todo tipo de joyas de oro, juntaron 190 toneladas por el pueblo. Y cuando se llevó y se levantó el templo, trabajaron 150,000 expertos, maestros y esclavos para levantar este excelso monumento. 150 sacerdotes levitas tocaban su shofar o las trompetas mientras traían el arca que había estado en el tabernáculo por tanto tiempo. Ya no lo iban a utilizar más el tabernáculo. Ahora se había construido el primer templo salomónico, una magnificencia para Dios. Y cuando aquellos hombres traían el arca, donde dentro del arca estaban los 10 mandamientos escritos en tabla de piedra,
Dice la palabra del Señor que al poner el arca del pacto en el lugar santísimo, se llenó de humo de la gloria de Dios. Esto es algo increíble, jamás visto ni experimentado. Que estos sacerdotes llevaran el arca con tanto temor y temblor y cuando la pusieran en el lugar santísimo de aquel templo, salió humo. Y ellos tuvieron temor por lo que estaba ocurriendo. El humo era de la gloria de Dios. Salomón hizo una hermosa y emotiva oración de ruego a Dios para dedicar este templo que nunca se había levantado en la historia del pueblo judío, ni tampoco en la historia del mundo. Y Salomón comenzó a orar para dedicar este templo a Dios. Pero Salomón prometió algo en esa oración. Prometió que si la gloria de Jehová estaba en el templo, ellos, el pueblo de Israel, siempre orarían en dirección al templo. Esa fue la promesa de Salomón. Si la gloria de Dios está en el templo, todo el pueblo de Israel, por todos los años y los siglos, va a orar en dirección al templo donde iba a estar la gloria de Dios. Y por eso que donde usted encuentre un judío, él trata de orientarse hacia dónde está Jerusalén. Y si está para allá, pues para allá va a orar. Y si está para allá, pues para allá va a orar. Y eso se lleva a cabo hasta el día de hoy. Cuando yo estuve en Jerusalén y estaba con mi compañero de aprendizaje, él me dijo, es tiempo de orar. Vamos a orar hacia Jerusalén. Y él tomó la ventana, la abrió y se puso a orar en hebreo la oración hacia el templo, aunque está destruido, pero hacia Jerusalén. Yo no pude repetirla porque yo no sabía hebreo, pero muy solemnemente estaba orando también en español para que el Señor recibiera esa oración. Interesantemente que cuando Salomón termina de orar, él termina esta oración, bellísima oración que se encuentra en 2 de Crónicas capítulo 6, bellísima. Cuando él termina de orar, dice la palabra de Dios que descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Antes había aparecido un humo. La gloria de Dios comenzó a entrar de alguna forma. Cuando Salomón oró y terminó la oración, dice que cayó fuego del cielo y consumió el holocausto. Cuando Salomón vio eso, ¿cuál fue el espectáculo tan grande? Sorprendente. Dios estaba revelando a ellos de forma física y real. Había materializado su gloria, si se quiere, frente a los ojos del pueblo. Dice que Salomón tomó a 22,000 bueyes y los sacrificó. Tomó 120,000 ovejas y los sacrificó para la dedicación del templo. Proclamó fiesta de adoración a Jehová. Y permitió que la oración continuara por 7 días de continua adoración a Dios. No fue algo rápido, fue algo grandioso lo que ocurrió en ese primer templo llamado el primer templo salomónico. La palabra del Señor dice, y apareció Jehová a Salomón de noche. Después que se había llevado a cabo toda la dedicación, toda esa fiesta a Jehová, toda esa matanza de bueyes y ovejas en sacrificio al Dios Todopoderoso. Dice que Salomón fue a descansar y cuando todo había acabado, le apareció Jehová de noche a Salomón y le dijo
yo he oído tu oración. Sí, aquella oración del capítulo 6 de Segunda de Crónicas. Y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. No era una casa para ir a comer chicle. No era una casa para andar corriendo de un lado para otro. Ni siquiera era una casa para que hubiera necesariamente una comunión. Pero la casa, dice Jehová, era exclusivamente para sacrificio. Y si ya no iba a haber un animal para ser sacrificado, eran ellos un sacrificio vivo a Dios. Y eso lo ve de la misma forma Dios hasta el día de hoy. Cada persona, cada hombre, cada mujer que es su hijo y que entra por esas puertas a un lugar santo como es una iglesia, son ellos ante Dios un sacrificio vivo para Dios. La palabra del Señor dice entonces que en el capítulo 6 de Segunda de Crónicas, Salomón había orado a Dios. Pero Salomón le había dicho cosas muy interesantes a Dios. Cosas que, cuidado con decirlas. Porque Salomón había dicho, si tu pueblo prevaricara contra ti. Esa fue la oración de él. Si alguno pecare contra su prójimo. Salomón dice, si por su pecado tu pueblo fuere sitiado, si por su pecado hubiere langosta y sequía, si por su pecado hubiere plaga y enfermedad, si por su pecado hubiere hambre y pestilencia. Esa fue la oración de Salomón. Salomón le estaba diciendo a Dios, si todo el mal que viene, si todo el mal que va a aquejar a tu pueblo, no lo estaba diciendo si llegara eventualmente por si acaso. Salomón sabía que el problema del pueblo iba a ser el pecado. Y él comenzó a orarle a Dios y decirle, si alguno pecare, si por su pecado nos viniera este castigo por causa de nuestro pecado. Esa fue la oración del capítulo 6 de Segunda de Crónicas. Él dice entonces, pero si oraren y se arrepintieran, tú oirás desde los cielos y perdonarás y sanarás. ¿Qué oración más clara? Salomón sabía que el pueblo iba a pecar y por eso comenzó a decirle a Dios, si llegáramos a sufrir por todo esto, si llegara plaga y todo lo que escucharon, enfermedades, pestilencias, muerte, terremoto, vendavales, tsunamis, tornados, plagas, viruses. Si tu pueblo sufre por todo esto, pero si oraran y se arrepintieran, entonces tú oirás desde los cielos y perdonarás y sanarás. Dios le responde a Salomón. Y Dios le dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, le dice las mismas palabras de Salomón. Y si mandare a la langosta que consuma la tierra, y si enviare pestilencia a mi pueblo, el sí es una condición de Dios. Si ustedes hacen esto, si yo hago esto, Dios continúa diciendo, si se humillare mi pueblo.
Es una conjunción condicional. Si se humillare mi pueblo, después de todo lo que se mencionó, si yo envío esto y este otro, si envío calamidad, si envío enfermedad, si envío plagas y enfermedades, pero si se humillare mi pueblo, sí, la condición de Dios. Sí es que sucede eso. Sí, mi pueblo se humilla. Es una causa y un efecto. Va a haber una causa y esa causa va a tener un efecto. Si la causa es pecado, va a haber castigo. Si la causa es humillación, el efecto va a ser perdón y sanidad. Es una causa y efecto. Dependiendo de la acción, habrá un resultado. Dios le puso condiciones al pueblo. Y Dios sigue poniendo condiciones a nosotros. Querían que Dios los escuchara. ¿Quién no quiere que Dios los escuche? Pero Dios pone condiciones. Y Dios está presto para escucharnos y para actuar, dependiendo la acción. Dios está presto para ellos y para nosotros. Por eso que esta palabra, sí, llegamos a humillarnos. Pero esta es una condición que Él pone, una condición nueva. Si vosotros os volviereis, o sea, si ustedes retroceden de donde Dios los sacó, Dios te sacó del pecado, de la maldad, de la borrachera, de la marihuana, de la pornografía. Dios te ha sacado de toda esa suciedad. Pero si te volviereis a ella, así como el perro se vuelve a su vómito, si tú regresas a tu pecado y dejareis mis estatutos y mis mandamientos que he puesto delante de vosotros, esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio a todos los pueblos. ¿Qué le está diciendo Dios? Le estaba diciendo que aquel templo, esta casa, dice Dios, no importa que sea el más excelso templo que exista. No importa que esté adornado de azul y púrpura. No importa cómo nos vistamos. No importa lo hermoso que nos creamos. No importa que ese templo haya sido hecho con 300 toneladas de oro puro y que se hayan ofrendado 22,000 bueyes y que se hayan ofrendado 120,000 sacrificios de ovejas, no sirve de nada. Porque Dios no está mirando el templo de piedra, ni aunque sea de oro fino. No importa los anillos que yo me ponga en la mano, o cuánto me haya costado el reloj o el saco. El templo exterior no sirve de nada. Y Salomón se había preocupado de hacer el templo más excelso que ha existido en el mundo. Nunca hasta la fecha, jamás ha existido tal cosa. Que haya tenido oro en las paredes en vez de poner shellac o madera, era oro. El púlpito era de oro, en este caso el altar. Los ángeles eran de oro.
piedras preciosas y todo lo demás, no servía para nada. Entonces, hermanos, el éxito religioso no significa la aprobación de Dios. No importa que la iglesia de allá sea una iglesia, ¡wow!, qué grande es, qué hermoso templo. Mire los que tocan, cantan bien, sale por la televisión, por el YouTube. Ojalá nuestra iglesia fuera como ellos. Algo malo estamos haciendo nosotros, porque esa iglesia surge y crece y está inflada como si fuera con aire. El éxito religioso no significa la aprobación de Dios, y podemos llevarlo incluso a algo más personal. El éxito en tu negocio no significa tampoco la aprobación de Dios. Porque Dios lo estipuló claramente. Si se humillare mi pueblo, no si le pusiera oro, sobre el cual mi nombre es invocado. Se tiene que venir a invocar el nombre de Dios. Se tiene que venir a clamar aquí a la iglesia, a adorar a Dios. Está bien, se puede llevar a cabo muchas otras cosas que no tienen nada que ver con la adoración, es parte del servicio. Pero hay cosas que son primordiales en la adoración que Dios busca. Porque después que Salomón había dicho todo, Dios dijo: está bien, yo acepto esta casa que me has hecho solamente con una condición, que sea una casa de sacrificio. No vengo a pasarlo bien. Dice: si mi pueblo me buscara en mi rostro, se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. 5 cosas. Si se humillare, si invocaran mi nombre, si oraran, si buscaren, si se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo haré 3 cosas. Les oiré, les perdonaré y les sanaré. Pero la palabra más importante de todo lo que hemos aprendido es humillación. ¡Wow! ¿Qué cuesta? Porque la humillación conlleva arrepentimiento continuo ante Dios, porque todos los días pecamos. Humillación conlleva regresar a Dios, porque todos los días nos queremos escapar para lo que le gusta a la carne. Humillación requiere volver al camino santo de Dios. ¿Y por qué no sucede? Porque hoy en día todos nos creemos autosuficientes. Yo me las puedo. Yo sé lo que debo hacer. A mí nadie me dice nada. Hay una altanería, orgullo, altivez, soberbia, rebeldía y autosuficiencia en el día de hoy. Y Dios pidió: si se humillare mi pueblo. Por eso la palabra del Señor dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Él te lo está declarando ahora, hoy, lo que es bueno. ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Por eso la palabra del Señor dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Por eso, hermanos, para ir terminando y concretar esto que el Señor nos dice, cuando haya un gemido de un genuino arrepentimiento. ¿Sabe lo que es eso? Un gemido de un genuino arrepentimiento.
Esa es una verdadera humillación. Y cuando Dios ve eso, entonces dice la palabra de Dios, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Después de que se haya humillado mi pueblo, después que haya gemido con un gemido genuino de arrepentimiento y humillación ante Dios, entonces, ahí, esa es la condición. Estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a tu oración. Si no, ese templo no sirve para nada. Porque Dios mira no la apariencia, sino mira tu corazón ante Él. Quedamos simple cortos. Nombre sin igual, Fallamos. digno de alabar, No hay perfección en nuestra vida digno de todavía. alabar. Cristo, No pedimos que caiga fuego del cielo, Señor. igual, digno de alabar. Ni pedimos que salga humo del santuario. Pero sí pedimos que nos ayudes en nuestro corazón a ser fieles servidores de ti, Señor. Busquemos tu rostro como tú lo has hablado en el día de hoy. Humillarnos, Señor, de nuestras maldades y pecados. Amor innegable, Invocar tu nombre. tu gracia eterna es. Proclamaré tu bondad para siempre, digno de alabar. Mira este pueblo, Padre mío. Cristo, Los que se han arrodillado al frente, los que han caminado al frente, los que se han quedado atrás por diferentes razones. Mira sus corazones también. digno de alabar. Todos queremos lo mismo. Todos queremos tu bendición, Señor. Que tú abras puertas. Hemos estado aquí 20 años. Muchos han nacido, otros han muerto. Muchos se han bautizado, otros se han retirado, Señor. Pero seguimos. La caminata no se detiene en este camino santo. Hemos visto crecer a los niños. Se han hecho jóvenes, adultos. Se han casado. La ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Diuco y Varina, Carolina del Norte.